Buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por acompañarnos. La conferencia que hoy nos ofrece el profesor Manuel Núñez, Recuerdos de la transición de Don Benito, será la última del primer ciclo de conferencias Ciudad de Don Benito, ya que la siguiente, titulada Don Benito enseña en el Nuevo Mundo, a cargo del profesor e investigador Julio Carmona, y que estaba prevista para el 22 de diciembre del presente año, anunciamos hoy que se queda suspendida por motivos ajenos a la asociación, aunque será pospuesta la fecha, se anunciará nuevamente al año que viene y se incluirá en el segundo ciclo. Contar además que las tres conferencias que han formado parte del primer ciclo de conferencias, llevado a cabo en estos últimos meses del año, se van a publicar en un pequeño libro para que todas las personas interesadas que así lo deseen puedan tenerlas en formato papel. Referente al segundo ciclo de conferencias, que desde la Asociación Torresulta se llevará a cabo a lo largo del año 2023, podemos anunciar que a la conferencia del profesor Julio Carmona se sumarán también las tituladas La batalla de Medellín, vista por un inglés penófilo, Robert Sute, a cargo del profesor y escritor José María Gallardo, Arqueología de la Guerra Civil en Don Benito y su término Montipán, Construcción y puesta en valor, a cargo del historiador Antonio López Rodríguez y los arqueólogos Diego Fuego Sanabria y Francisco Portalo, y Arte Rupestre en el término de Don Benito, a cargo del investigador Antonio González Pizarro, aunque habrá también algunas pendientes que tenemos pendientes de cerrar. Desde la Asociación Torresulta, invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y así estén informados de todas nuestras actividades en pro de la cultura dominitense. En cuanto a esta, hace unos meses convocamos el primer Premio Nacional de Poesía Nélida Casado, cuyo plazo para presentar la obra finalizará en el próximo mes de diciembre y cuyo jurado estará presidido por la nieta de la poetisa dominitense, la también escritora Olga Casado. En este mes hemos convocado la quinta edición del certamen literario de Cartas de Amor y Desamor Mercedes Gallego, cuyo fallo tendrá lugar el 14 de febrero del 2023 con motivo del San Valentín, estando presidido jurado por la propia escritora dominitense de novela romántica. Una vez conozcamos la carta ganadora de esta quinta edición, que será publicada, como indican las bases en la revista de Historia de la Vega Alta, junto con las cartas ganadoras de las 4 ediciones anteriores, prepararemos un libro antólogo. En marzo de 2023, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, se fallará el primer Premio Nacional de Poesía Nélida Casado, en cuyo acto se presentará el libro titulado Antes fue la brisa, antología poética, que recoge 176 poemas escritos por la dominitense Nélida Casado, selección llevada a cabo por sus hijas, Concepción y Elena, y su nieta, Olga Casado, a quienes agradecemos su colaboración. Estos son solo unas pinceladas de nuestras próximas actividades, pero hoy estamos aquí para saber más de la historia de Don Benito a través de la conferencia Recuerdos de la transición en Don Benito. ¿Por qué este tema? La respuesta es sencilla. Poco o nada se ha tratado de este tema y creemos que es importante conocer este periodo de la historia de nuestra ciudad. Todos conocemos al conferenciante, el profesor Manuel Núñez García, y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque siendo un joven de 19 años, vivió este periodo de la historia y a día de hoy tiene una amplia trayectoria en política, siendo la persona que más tiempo ha ejercido el cargo de concejal en el consistorio dominitense. Sin más, cedo la palabra a Manuel Núñez, a quien agradezco el haber aceptado la invitación de la Asociación Torresulta para que nos hable de sus recuerdos de la transición en Don Benito. Gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Ante todo, agradeceros que estéis aquí. Es un día complicado, así más bien tal, y agradeceros que prácticamente todos sois amigos y conocidos. Quiero agradecer a la Asociación Torresulta que me ha dado la oportunidad de hablar sobre mi vida, porque en definitiva es hablar sobre mi vida y sobre mi juventud, porque cuando llegamos a la transición, yo no sé si realmente añoro la transición o volver a tener 20 años. Como decía la poetisa sudamericana, volver a los 17. Indudablemente, lo único que quiero deciros es de verdad, os conozco prácticamente a todos, con casi todos, porque vosotros tengo amistad. Por lo tanto, interrumpidme cuando sea necesario. Cuando veáis una cosa que queréis intervenir o que daros un recuerdo, no vamos a dejar las intervenciones para el final y las preguntas para el final. Vosotros simplemente levantáis la mano y Daniel y yo os damos paso y preguntáis o intervenís o contáis vuestras vivencias, porque en definitiva de lo que se trata es de recuperar una parte de nuestra historia y si tiene algo de peculiar, pues son la gente que propició ese proceso de transición. Y esa gente yo la conocí, tuve amistad con casi todos, pero
y no memoria de la transición, porque no es lo mismo recordar que hacer memoria. Hacer memoria no es lo mismo que recordar. Hacer memoria es traer al presente una imagen dinámica de un pasado que ya no existe. Por eso el sentimiento que acompaña a la memoria es la melancolía, unida a una percepción de lo transitorio de la realidad. Sin embargo, recordar es hacer renovación, renacimiento, y viene acompañado de alegría, viene acompañado de afirmación. Es dejar que el presente se entronque con el pasado, es volver a vivir. En definitiva, el recordar es pasar la memoria por el matiz de los sentimientos. Yo soy una persona de memoria dulce, entonces, aunque haya anécdotas y haya hechos que no fueron tan agradables, yo me los voy a soltar, voy a contar únicamente aquello que me traiga buenos recuerdos. Hay que ser una persona en los principios de memoria dulce. Si en algo se distinguió, contextualizando un poco el proceso de la transición, si en algo se distinguió fue por dos palabras, consenso y aprecio. Hubo consenso, los partidos políticos intentaban consensuar. Los partidos políticos intentaban consensuar todas las medidas que se tomaban. Normalmente no se tomaba ninguna medida, de que el mérito fue un paradigma, que luego lo contaré, no se tomaba ninguna medida que no fuera absolutamente consensuada. Era no ser el gobernante de, sino gobernar para. Era ponerse al servicio del ciudadano. En definitiva, consenso y aprecio. Habíamos pasado, veníamos de la dictadura, una época oscura, una época gris, y pasábamos al color. En definitiva, fue pasar, transicionar, por eso la transición, de lo negro a lo blanco. ¿Qué ocurrió? No había clase política. Realmente en España no había clase política. ¿Por qué? Porque no había política. Los políticos eran, en la época española, eran gestores, no eran políticos. En la dictadura. Entonces no había clase política, pero había políticos. Y la gente tenía aprecio por los políticos. Se hablaba de política, prácticamente en todas las intervenciones estaba, en todas las conversaciones estaba la política en medio, porque era la primera vez, era la oportunidad que teníamos de hablar de ello. Además, había un partido que había sido hegemónico en la dictadura, el único partido de oposición, que era el Partido Comunista. El Partido Comunista que en Don Benito tuvo una importancia grande. ¿Por qué? Sencillamente porque en Don Benito el Partido Comunista estaba presidido por una persona cercana, amable, que destilaba economía, una persona a la cual yo le tenía un aprecio tremendo, y yo sé que ese aprecio era mutuo, que era Manolo Paredes. Manolo Paredes, además lo pasó mal, porque fue a todo más como sindicato que como partido político. Lo pasó mal porque en el 73, cuando cayó, las estructuras eran celulares. Yo me acuerdo, yo en Madrid pertenecía a una célula y las células eran estanques. Las células ni siquiera conocíamos el nombre real de la gente que formaba parte de la célula con nosotros. Conocías el apodo, el sobrenombre. De hecho, Felipe González era Isidoro, de Sevilla. Pero claro, se ocurrían en las grandes ciudades. En Don Benito, todos los que formaban parte del partido se conocían entre ellos. Pero cuando cayó uno, que además es curioso, porque la caída en Don Benito se propicia, según me contaron en aquel momento, por la mujer de un municipal de Villanueva. El hombre había dejado a la mujer, esta se cabreó y le demostró la Guardia Civil. Mi marido tiene papel. Cuando la Guardia Civil, Carlos se va a preguntar, llegó allí y vio los papeles que había, pues realmente eran muchos papeles. Y empezaron a caer, y raro era el día que me iba cayendo uno u otro. Y Manolo lo pasó mal. Pero Manolo, por eso digo que era una persona que destilaba mía, yo ya hablaba con él del tema. Y Manolo me decía, siempre tuvo la palabra perdón en la boca. Perdón, perdonar y superar ese proceso. Manolo lo tuvo claro. Él fue presidente de un partido importante en Don Benito. De hecho, mientras que en la dictadura el partido hegemónico fue el Partido Comunista, cuando llegó la democracia, cuando empieza la democracia, las primeras elecciones, realmente el Partido Comunista casi desaparece y el partido hegemónico, el destinatario hegemónico de los partidos de la
electorales. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista a nivel nacional seguía con los mismos líderes que había tenido siempre. La gente que provenía de la época de la posguerra o de guerra, Santiago Garrido, Simón Sánchez Montero, Dolores Ibarruri. Sin embargo, el Partido Socialista, esta gente que provenía del pasado, dieron un paso al lado. Entró gente nueva. Entró gente nueva, entró el clan sevillano, entró Felipe González, Alfonso Guerra. Felipe González era un hombre carismático, era un hombre capaz de una empatía, capaz de empatizar tremendo. Entonces, este paso al lado, este dejar el marxismo, como abandonaron el marxismo, incorporarse un poco a la socialdemocracia europea, supuso, primero, un apoyo mediático absoluto y total en España, un apoyo internacional altísimo, no solo a nivel mediático, sino a nivel económico, a nivel de apoyo político. Willy Brandt era un hombre que estaba muy relacionado con el grupo de Felipe González. Entonces, bueno, se convirtió en un partido que fue hegemónico en la izquierda. Sin embargo, en Don Benito eso no sucedió. En Don Benito, en las primeras elecciones, el Partido Socialista y el Partido Comunista, mientras que en las elecciones generales el Partido Socialista había arrasado los votos, en las elecciones municipales eso no ocurrió. Sacó 6 concejales del Partido Comunista y 6 concejales del Partido Socialista. ¿Por qué no ocurrió? Precisamente por la persona de Manolo Paredes. Porque Manolo era una persona querida y muy apreciada. Peculiaridades que tuvo, lo estaba comentando, ¿no? Lo ha dicho que actuaba más como sindicato, el Partido Comunista aquí en Domenico, que como partido político. Recuerdo la huelga de la del 61 o la caída del 73, la huelga de la minería. El proceso de transición vamos a situarle en el cambio de poderes. Antes comienza con la caída de la dictadura. Si le colocamos en el cambio de poderes, Don Benito tenía un alcalde con una sólida formación intelectual y un hombre muy respetuoso con las instituciones, como era Antonio Galán. Antonio Galán era un hombre intelectualmente muy solvente, muy inteligente, y él era plenamente consciente de que los tiempos habían cambiado. Era plenamente consciente, entonces propició un cambio, un tránsito cómodo, un tránsito sin ningún tipo de problema. De hecho, en su toma de posesión, y leo el tenor literal, León, cuando toma posesión, refiriéndose a Antonio Galán, dice que en este momento de tránsito ha observado un comportamiento ejemplar, digno del mejor elogio, actuando hasta el último momento, preparando y programando todo y cada uno de los puntos a objeto de la transmisión de poderes que se llevaron a efecto dentro de un clima de la mayor convivencia por el bien de Don Benito. Antonio Galán fue un hombre que, aparte de toda esta cuestión, en la última época había logrado para Don Benito hechos importantes. Había logrado para Don Benito que se trajera aquí el centro Nuestra Señora de las Cruces, se había hecho la residencia sanitaria, el hospital, pero además, si los mayores lo acordáis perfectamente, tuvimos aquí una escuela de enfermería. En el hospital me acompañamos a una escuela de enfermería, de la cual egresaron muchísimas enfermeras y muchísimos enfermeros de aquella época. Aquello desapareció en la segunda legislatura de la democracia, en la época en que era alcalde de Pepe Pietro. Y no sé por qué desapareció, porque realmente si trazáis una línea vertical en Extremadura, una línea que pase Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo y una rama hacia el oeste en Badajoz, esa parte está dotada, tiene dotación, todas esas ciudades tienen dotación universitaria. Sin embargo, la zona hacia el este, la zona esa vertical hacia el este, no tiene ninguna dotación universitaria. No sé por qué, como no sea un castigo a Don Benito y a Loa, que no lo entiendo. Bien, nos situamos en las primeras elecciones democráticas. Estas primeras elecciones democráticas concurren en Don Benito una plétora de partidos, pero una auténtica plétora de siglas. Era curioso porque incluso hubo partidos que no concurrieron. Había partidos, en Don Benito hubo 2 partidos que tenían una implantación importante y que no concurrieron a las elecciones, que fueron el Partido Demócrata Popular de Pedro Galván, que creo recordar que no murió y luego convirtió como el Partido Socialista, y había un partido, que era el Partido Comunista de España, estaba en el Congreso, que era un partido que se había extendido en su momento del Partido Comunista. ¿Por qué se había extendido?
cuando el Carrillo escribe el libro aquel de Comunismo y Estado, siguiendo un poco las tesis, no eran tesis propias, eran las tesis de Togliatti y de Berlín en Italia, lo que ocurrió fue que condenaron, entre otras cosas, la invasión de Rusia, la apropiación de Rusia en Checoslovaquia y en Hungría. En Rusia no consiguió que el Partido Comunista hiciera esto y, como no fue capaz de derrocar a los líderes que había entonces en el Partido Comunista, que ya no vivían en Rusia, que vivían en Francia, montó un partido un poco al lado, el partido que dirigía gente que había estado en el Comité Central del Partido Comunista, como eran Eduardo García y Enrique Lister. Y además, yo allí conocí en Madrid a la hija de Julián Grimao, que fue uno de los últimos represaliados, uno de los últimos condenados a muerte por su actividad política, en la época de Franco. Entonces era un partido, haciendo mérito de una plataforma importante, había un miembro del comité que era de Don Benito, y que eran gente muy formada, sólida, con una sólida formación marxista. Sin embargo, no presentaron lista porque no pudieron hacerlo, no por otra cosa. Pero eso es una apertura de lista. Aquí estáis viendo, la primera fue un partido de derecha, que era la coalición Unión Nacional, que dirigía a Cándido Gutiérrez, veterinario de David, profesor del CLD, que era una magnífica persona. El hecho de un partido u otro no significa absolutamente nada. Era una magnífica persona. En el Partido Comunista de España, presidía la lista, como ya lo de Manolo Paredes, no me cansaré de hablar porque era una persona absolutamente excepcional. El segundo era Santiago Leal Martín Romo, del cual Manolo me dijo que era un hombre muy formado políticamente. Yo no le llegaba a conocer. Francisco Berrocal, al señor Pedro Berrocal sí le he conocido, era un hombre con una trayectoria larguísima dentro del partido, entre otras cosas, fue corresponsal de Radio Pirenaica, era un hombre que tuvo formación en Francia y que era un hombre que llevó una partida un tiempo largo del partido. Gregorio Salido y Diego Sánchez Gallego, que fueron los 6 concejales que salieron en esa elección. En la Unión del Centro Democrático, el que dirigía la lista, el que presidía la lista, esta lista, José Luis de la Villa. José Luis, yo con él tuve una amistad entrañable, que le sigo queriendo muchísimo, porque, y además yo pienso que al final no ha sido bien tratado por la política. No lo sé, tuvo sus problemas al final, pero fue un hombre con una trayectoria política larguísima. Empezó a ayudar, le pregunté yo a Ángel Valadez, digo, ¿cómo se te ocurrió la persona de José Luis Piñola para presidir esta lista? Me dijo, porque un hombre capaz de hacer, capaz de unir. Era un hombre tremendamente dialógico, tremendamente dialógico. Él no tenía ninguna cortapisa para la hora de hablar y si había que tirarse 5 horas de negociando, se tiraba 5 horas negociando, se iban a 6, pero al final se llevaba un poco. José Luis es un hombre con una trayectoria política larga. Cuando desaparece el Unión del Centro Democrático, Mariano Gallego, que iba de segundo, que fue nuestro alcalde, y ahí sí que es una debilidad porque el aprecio que tengo es superior al que se puede tener con un amigo. Yo con Mariano tengo un aprecio y un cariño fraternal. Cuando desaparece el Unión del Centro Democrático, Mariano Gallego y alguno más se van incorporando al CDS, el Centro Democrático Social, que fue el Partido Socialista. Pero José Luis, una persona del centro, pues se fue al Partido Socialista, una cosa que me parece absolutamente razonable. Fue director general de la legislatura y fue un poco el que levantó en su momento Cebal, porque hay que reconocerle la labor que realizó a partir de ahí. En esta lista es peculiar porque aparece gente muy conocida en Don Benito, como Manuel Aguas, y sobre todo porque la primera mujer que fue concejal en Don Benito fue Pilar Camacho. Pilar era una persona con una humanidad tremenda y fue la primera mujer que fue concejal. En la primera legislatura solo hubo una mujer concejal, que fue Pilar Camacho. Y en la segunda legislatura solo hubo una mujer concejal, que fue Carmen Gómez. También una persona de gran valía. Carmen Gómez. Bueno, pues aquí sacaron 9 concejales. En estas elecciones fueron 9 concejales de UCD, 6 concejales del Partido Comunista y 6 concejales del Partido Socialista. El partido de la UCD sacó 9 concejales, llegaron a estar Emilio Camacho. Pero al cabo de 2 o 3 meses, solo 2 o 3 meses, no tardaron más, Carlos Trejo dimitió como concejal y pasó a ser concejal
Santiago Caballero hace rato. Santiago Caballero, que era una persona que yo creo que era querida por todos. Yo no he escuchado nunca a nadie hablar mal de Santiago Caballero. Santi Caballero es una persona absolutamente querida por todos. Y luego tiene una larga trayectoria como concejal, acompañando a Mariano en el CDS y posteriormente en el Partido Popular, fue compañero mío muchísimos años y solo pude ver para él palabras de aprecio y de cariño. Aquí, bueno, si os dais cuenta, pues aparecía gente muy conocida en Don Benito, fue el partido, la UCD, era el partido de centro, era el partido de Suárez, entonces, bueno, hay una serie de gente que son muy conocida en el mundo. Se presentó también, lógicamente, el Partido Socialista Obrero Español, cuya cabeza de lista era León Romero Verdugo. Esto fue una cosa, yo os lo cuento como me lo contó él, Os lo cuento como me lo contó él. Él me dijo que llegó alcalde de casualidad y por una serie de canales. Porque primero, yo no era el destinado a presidir, dirigir y a encabezar la lista del Partido Socialista. El destinado a encabezar la lista del Partido Socialista era un joven profesor convenitense que daba clase de historia en Luis Samito y que era Juan Luis. Pero por lo que fuera, Juan Luis, pues no fue, o no quiso ir, o lo que fue. Y cuando salía elegido, como sacamos el mismo, había un pacto a nivel nacional entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Este pacto a nivel nacional decía que el que sacara, iban unidos, tenían posibilidad de tener la alcaldía, yendo unidos, iban a hacer coalición, pero que iba a ser alcalde el que más concejales tuviera. Aquí sacaron el mismo número de concejales, y León me dijo él, dice, yo le ofrecí a Manolo que fuera él, Manolo Paredes, que fuera él el alcalde, porque era de Don Benito, era una persona mucho más conocida y mucho más querida que yo. Y Manolo, en su generosidad, como era siempre, porque él era así, era una persona generosa, y dijo, no, vosotros habéis sacado más votos, pues vosotros, aunque fueran muy pocos votos más, él fue el alcalde. Fue el alcalde, que de hecho luego León Romero hizo muchísimos viajes a Madrid y el que llevaba el ayuntamiento el día a día, en el trato con los funcionarios, en el trato con la gente, era Manolo Paredes. Manolo Paredes fue alcalde y él me lo dijo a mí, más del 50% de las ocasiones, más del 50% de las veces fue alcalde. Aquí se da también una cosa curiosa. Antonio Cuenca iba el tercero en la lista, pero no llegó a tomar posesión, porque en el ínterin entre las elecciones y la toma de posesión discutió con León. Y en aquella época, cuando alguien se iba del partido, dejaba el cargo. Entonces no llegó ni siquiera a tomar posesión del cargo. Antonio Cuenca no llegó a tomar posesión del cargo y tomó posesión del cargo de Luis Sánchez Bermejo. Posteriormente, cuando Luis Sánchez Bermejo, por otras causas, tuvo que dejar de ser concejal y pasó a ser concejal Antonio Garzón. Eso fue lo que ocurrió a mí. En la lista de la URT, que fue la otra lista que se presentó, la encabezaba una mujer como cosa curiosa. La URT provenía... Isabel Torres. ¿Qué? Isabel Torres. Isabel Torres, Isabel Torres. Ah. La URT provenía de sectores, digamos, sectores obreros, sectores católicos. De hecho, en Madrid, el candidato a nivel nacional, que era Manolo San Roma, estaba propiciado, estaba apoyado por dos curas que estaban en una zona deprimida de Madrid, que eran Mariano Barbo y Juan Petaki. Fueron un poco los introductores y los mentores de Manolo San Roma. Isabel Torres es una mujer que luego también ha tenido una persona encantadora, un poco concejal, creo, con Izquierda Unida en su momento, y durante mucho tiempo una persona muy abierta. Yo la verdad es que Isabel ha tenido un aprecio grande durante mucho tiempo. De las segundas elecciones solo traigo, porque ya que estoy aquí, os traigo mi lista, que encabezó yo la lista de una coalición que era la Lista Popular, Partido Fuerza Popular y Unión Liberal. Bien. Realmente, si nos ceñimos a lo que fue la política en ese momento, en Don Benito no hubo oposición. En Don Benito, en absoluto hubo oposición. ¿Por qué? Porque la ilusión que había era tan grande por haber logrado la democracia, haber logrado el periodo de transición, que todos los partidos remaban en el mismo sentido. José Luis era una persona muy dialogante,
León era muy hábil en política y muy dialogante, y Manolo Paredes era una magnífica persona. ¿Pero qué es lo que hacían? Pues la Junta de Portavoces se reunía, yo no sé si a diario, pero se reunía con muchísima frecuencia. Se reunía con muchísima frecuencia. Y todos los asuntos de pleno, si miráis las actas, todos los asuntos de pleno se aprobaban, incluso los más espinosos, se aprobaban por unanimidad. ¿Por qué? Porque todos formaban parte del equipo de gobierno. El alcalde era León Romero. El primer teniente alcalde era Manolo Paredes y el segundo teniente alcalde era José Luis Muñoz. Las comisiones, presidían las comisiones gente de todos los partidos. Gente de todos los partidos. Voy a leer únicamente los que eran las más curiosas, que eran los partidos de la oposición. Los partidos de oposición, la gente de la UCD presidía varias comisiones. Una de las comisiones que presidía era la comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque en aquella época lo que se buscaba era la transparencia más absoluta. Lo que se buscaba era la transparencia más absoluta. Y Manolo Paredes insistió en que la comisión de Hacienda fuera a manos de un miembro de la OCDE, Santiago Leal García. Y Santiago Leal García fue concejal de Hacienda. León se garantizaba dos cosas. Primero, una transparencia absoluta y segundo, un apoyo absoluto y unanimidad a los presupuestos. Los presupuestos se aprobaban todos por unanimidad, sin ningún tipo de problema. Los hacía y los dirigía un miembro de la oposición. Por lo tanto, aunque las directrices políticas se consensuaran y las marcara el alcalde, realmente el que las llevaba a cabo y el que distribuía los dineros era uno de la UCD. Por lo tanto, lo que está claro es que todo se aprobaba por unanimidad. Vuelvo a decir lo mismo, era el consenso más absoluto. Pero no solo esa concejalía llegó a la OCDE. La OCDE llegó también la concejalía de Cultura y Educación. El concejal de Cultura y Educación fue Valentín Gómez. Valentín era un torrente. Valentín era una persona auténticamente excepcional. Auténticamente excepcional. Desgraciadamente, por una tontería en principio. Muy joven, pero llevó una trayectoria. El tiempo que fue concejal de Cultura llevó una trayectoria auténticamente excepcional. Su labor, montó la semana de teatro en la escuela, montó el concurso de Belén, los Benitos cantan la Navidad, una plethora de actividades tremendas. O sea, eso era, las actividades suyas salían con una trama amplia, con muchísimas puntas. Es una pena. Yo de verdad que siempre cuando trataba en el tiempo de ser concejal de Cultura, siempre trataba de reflejarme en Valentín porque fue una persona absolutamente excepcional. La Comisión de Agricultura la llevaba Juan Manuel Agua, más que una persona más que solvente para llevar eso. La Comisión, de Desarrollo Industrial, es que hay comisiones que no son como ahora. Por ejemplo, la comisión, lo que ahora sería Asuntos Sociales, se llamaba Ayuda Familiar. Eran otras cosas, ¿no? La Comisión de Desarrollo Industrial la llevó José Luis Viñuela y había una comisión específica para la Unión Don Benito Villanueva. Y esta comisión específica para la Unión Don Benito Villanueva la llevaba en Don Benito Mariano Gallego, que había vivido gran parte de su vida en Villanueva, y en Villanueva la llevaba Juan Serrano, que era de Don Benito, creo que era de la calle de Arrabal, de la calle de los Niños, una calle de esa. Entonces, ellos se reunían con muchísima frecuencia y sacaron luego un planteamiento que cogía de grupo. Pero son muchas las comisiones que llevaba en definitiva la UCD. Pero además hubo muchos logros en esta época. La carretera de Benito Villanueva, la carretera de Benito Villanueva además es un planteamiento curioso, porque además figurando un poco. Voy a contar una anécdota. León, cada vez que iba a Madrid a negociar algún ministerio, León tenía un peso específico en el Partido Socialista, pero el gobierno de la nación era del UCD. Había tres ministros tremendos: Antonio Ortega y Ambrona, Alberto Liar y Enrique Sánchez de León. El jefe de gabinete de Enrique Sánchez de León era Ángel Valdés. Pues cada vez que León iba a negociar a Madrid, se iba con él José Luis Viñuela, porque José Luis Viñuela tenía muy buena relación con estos tres ministros de Fomento, tenía muy buena relación con ellos. Entonces, que había que ir al Ministerio de Fomento, que se decía en aquella época, ahora sería Obras Públicas y tal, había que ir al Ministerio de Fomento. Pues yo recuerdo que una vez, para mejorar la carretera de Benito Villanueva, fueron al Ministerio de Fomento José Luis Viñuela,
Sánchez del Mes, porque la concejal del PSOE se llevaba bastante mal. Entonces, en un pleno, cuando yo le afegó a León la situación de que hubiera ido a hablar al lado de Gerardel, están en el pleno, se puede ver en el acta del pleno, que no hay ningún problema con eso. Ya he dicho que las visitas eran constantes a los ministerios y que el que ejercía aquí la labor de alcalde en el día a día era Manolo. Se inició la plaza de Extremadura, en aquella época se terminó de hacer la plaza de Extremadura, lo que para mí que vivía en la Cayetana eran las puertas perdidas, la carretera Don Benito Villanueva, la televisión Alonso Martín, que si os acordáis, eso era un auténtico desastre como estaba y quedó mejor que ahora porque estaba como ahora, pero bueno. Pero además se acometieron dos temas importantísimos en el mundo. La construcción del recinto ferial de Cebal, que era importante, y no menos importante, mucho más importante que lo incluso, es el reglamento del canal. Yo, lo que soy mayor, lo acordáis, que soy joven, no lo acordaréis, pero Don Benito, mirando a Medellín, no tenía horizonte. Estaba limitado por un canal de 6 o 7 metros de altura en todo el parque de las Albercas, como va todo el parque de las Albercas, y que no dejaba de ver más allá. Bueno, las primeras gestiones se realizaron las comenzó a realizar León con José Luis Muñoz. Y en la segunda legislatura, recuerdo haber ido yo con Pepe Diestro al Ministerio de Sanidad también a seguir ya acometiendo esa gestión, que se considerara presupuestariamente para poder llevar a cabo. Si algo tiene de singular Don Benito fueron la gente que participó en este proceso, estas 3 personas que estoy diciendo. Pero hubo un hecho importante. Quiero poner una foto que me la dio Paula y que es una foto importante, para que veáis un poco la idea de la importancia de Manolo Paredes dentro del Partido Comunista y la influencia que él tenía. Y luego que viniera Don Benito prácticamente todo el mundo. Aquí le tenéis con Rafael Alberti. Rafael Alberti vino a Don Benito porque aquí estaba Manolo Paredes. Porque aquí estaba Manolo Paredes. Manolo fue una persona auténticamente excepcional para estar en el campo. La unión Don Benito Villanueva fue un tema importantísimo. Mira, yo participé en este proceso, en este acto. Yo estaba allí también. Mariano, León, Manolo Flores, que era concejal de la OCDE, y José Luis Muñoz. El proceso unión Don Benito Villanueva, hay una intervención de Mariano magnífica, en la cual dice que en principio textual, leo textual de la intervención de Mariano. En principio, ambas comisiones proponen que se rechace cualquier tipo. Ambas comisiones, Don Benito y Villanueva. Don Benito, presidida por Mariano Gallego, y Villanueva por Juan Serna, que luego fue consejero de Agricultura en la segunda legislatura. Que se rechace cualquier tipo de colaboración en actuaciones singulares o esporádicas, como norma general, ya que ello no cubriría las aspiraciones ni agotaría las posibilidades que las circunstancias actuales nos brindan. Una de las más importantes razones que desaconsejan las actuaciones intermitentes es el hecho de considerar que la situación geográfica y la importancia demográfica que constituyen ambos núcleos de población hacen que seamos irremediablemente el punto de expansión agroganadero e industrial de toda una comarca, así como el centro administrativo y de servicios de la misma. En conclusión, considero insuficiente una mancomunidad. Por el contrario, a través de la fusión desaparecerán ambos municipios, ambos entes, para formar una única entidad administrativa. Tal medida arrojaría un balance absolutamente favorable de posibilidades tanto para ambos municipios como para los pueblos y comarcas que afluyen a ellos. Hagamos un esfuerzo de imaginación para entender que pasaríamos a ser un núcleo con más de 50.000 habitantes y con todo lo que eso supone en cuanto a financiación, en urbanismo, sanidad, comunicaciones, instituciones administrativas y culturales. Por todo ello se sometió al Pleno esta cuestión
y se aprobó por unanimidad en Don Benito y Villarrobledo. Pero no que se aprobara por unanimidad, es que yo recuerdo aquella época y el apoyo social era prácticamente unánime en todo Don Benito y en toda Villarrobledo. ¿Por qué no se llevó a cabo con la aprobación de los dos plenos? Porque el proceso requería tres pasos. Primero, la aprobación por parte de los plenos. No la aprobación ciudadana, la aprobación por parte de los plenos. La aprobación por parte de la Diputación Provincial y el visto bueno del Ministerio de Gobernación. Los plenos lo aprobaron por unanimidad. Y luego ya no sé dónde se quedó el tema, si en la Diputación o en el Ministerio. Pero lo cierto y verdad es que en una época en la que Mérida había sido designada, hacía poco, capitalidad de Extremadura, parece que no interesaba que en la parte oeste hubiera una población de casi 60.000 habitantes. No interesaba. Aparte de eso, yo recuerdo que en aquella época, y algunos de los que estoy aquí, yo creo que Begoña se acordará también, y algunos más acordaréis, de que se comenzó a hablar de la tercera provincia en Extremadura. Y claro, la tercera provincia era Trujillo, la parte del sur de Cáceres, Trujillo, Viajada, Don Benito, toda la Señoría Serena. Capitalidad en Don Benito y Villanueva. Parece que eso iba a dar más fuerza. Y que iba a debilitar a Mérida como capital, y iba a debilitar las dos provincias y si la tenía una tercera provincia. Por lo que fuera, aquello no se logró. Aquello no se logró. En política se cometieron algunos temas también de calado político importante y también fueron aprobados por unanimidad, como por ejemplo fue la petición del cierre de la central nuclear de Valdecaballeros, así como la petición del cierre, no se pusiera en marcha la central nuclear de Valdecaballeros, y la petición del cierre de la mina de uranio de la mina de Oro. Ambas se aprobaron por unanimidad y ambas se llevaron a cabo cuando el Partido Socialista ganó las elecciones a nivel regional y la Junta Autonómica de la Autonomía fue presidida por Juan Carlos Rodríguez. En política hubo más hechos, pero bueno, oye, que me voy alargando demasiado. Quiero comentar un poco únicamente más cosas que sucedieron en eso, pero ya tendentes a lo que fue cultura y a lo que fue social. En la cultura de Don Benito, la verdad es que fue una época en que fue floreciente. Yo quiero que os hagáis, los que sois mayores, los que habéis vivido esa época, os acordáis el Instituto Luis Amico. El Instituto Luis Amico fue un soplo de libertad en Don Benito. Habíamos pasado de que nos daban clases de una asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional, nos daban clases miembros de los jefes nacionales de la correspondiente orden, al chanito que nos daba clase un joven profesor de política que se llamaba Mariano Gallego. Y en el año 72, cuando yo estaba en chanito, me habló de los partidos políticos en clase y decía que negar la bondad y la utilidad de los partidos políticos y la existencia de los partidos políticos en una pluralidad que España no se podía permitir. Entonces, de que te dé clase un falangista y darle de la otra y darle a que te dé clase a alguien y que darle de estas cosas, el chanito fue un canto a la libertad en aquella época, no se jugaba en el grupo, porque en aquella época hablar así era jugarse el mundo. Y el chanito fue un canto a la libertad. Organizó un cine fútbol con películas a las cuales no tenían acceso. Ese cine fue dirigido por un joven profesor de Benítez llamado Juan Luna, en su primera etapa. Floreció el teatro. Aquella época de la semana de teatro en la escuela, Canoto y jóvenes profesores, tanto del Donoso como del Cuatro Caminos, comenzaron grupos de teatro. Yo recuerdo perfectamente en el Donoso, Manolo Gallego ha seguido, tiene una trayectoria muchísimo más larga, Manolo es amigo y compañero, y una trayectoria larga, importantísima, pero en el Cuatro Caminos, José María Salguero fundó un grupo de teatro que llegó a cotear con la profesionalidad, el grupo de teatro Carrasco. Su primera interpretación fue, creo recordar, El amor de Don Pedro Plín con Belisa en su jardín, y hacía de Don Pedro Plín Juan Carlos Parejo, el perro. Hoy día, productor de teatro, actor de teatro luego de Tacón, yo le vi en muchas obras, en una obra de televisión, La Zorra y el Escorpión, era un magnífico actor, pero lo dejó y pasó a ser un productor de teatro, le invitó producciones, con múltiples producciones
internacional, sino a nivel nacional, porque yo he visto obras suyas en Madrid, cuando estaba en Madrid, he visto obras suyas y tal, y es un hombre que ha trascendido la actividad regional para ser un empresario de teatro conocido a nivel nacional. Pues nació de aquella época, nació del grupo de teatro Carasa y del amor de Don Pedro con Melissa también. Pero además, no solamente eso, es que la inquietud era tan grande como una serie de jóvenes profesores del Donoso, de matemáticas, José Antonio Soler y José Miguel, que montaron, a raíz de un artículo que apareció en el país sobre el holocausto nuclear, montaron una obra que se llamó El Sol de Medianoche. El Sol de Medianoche fue una obra en la cual participaron algunos, pero una obra con un montaje espléndido, que tuvo una trayectoria larga y que yo la vi cuando se representó en el Samí, una obra magnífica. Aparte de eso, en esa época surgieron una serie de asociaciones culturales como los Caramanchos, que surgieron en el 77, y aunque su primera actuación creo que fue en el 70 y en octubre del 77, con la Virgen de la Cruz, y que han trascendido porque no solamente era un grupo que bailaba para la Virgen, sino un grupo que ha contribuido a ir rescatando nuestro acervo cultural, nuestras costumbres, nuestro uso, en definitiva, ir rescatando la personalidad, la idiosincrasia y la singularidad de los convenientes. También surgió en aquella época la Asociación de Amigos de la Cultura de Extremeña, en noviembre del 79. Aquí hay dos personas que intervinieron en uno y en otro proceso, que son Joaquín Rodríguez Balader y Eduardo Gómez Balader, que yo creo que no han sido suficientemente reconocidos por los convenitenses, pero en gran medida la insistencia y la labor que hicieron fue lo que propició que surgieran un grupo y otro, porque ellos dos, desde luego, eran una boca, y no dejaban. Al final esos dos grupos surgieron la Coral surgió también por iniciativa de otro convenitense, Ramón Gallego. Ramón fue su primer director y fundador de la Coral. Su primera intervención, creo recordar que fueron los Juegos Florales de Clares del año 78. Y la banda que surgió en iniciativa municipal en el 83, contratando a Miguel López. Su primera actuación fue el día de la Constitución del año 84 y que venía a sustituir una banda, la banda de música de Don Benito, que había desaparecido en el año 57. Si todo era tan bueno, ¿por qué no se siguió así? Si todo era tan bueno y la bondad de que todos los partidos fueran unidos, ¿por qué no siguieron todos los partidos unidos remando en el mismo sentido y logrando mejorar Don Benito? Yo lo pregunto. En ese partido, en esas elecciones, en las elecciones del 79, 9 concejales del CD, 6 concejales del Partido Comunista, 6 concejales del Partido Socialista. Alcalde León Romero. Todo remando a favor, León era una persona muy hábil. ¿Qué es lo que hizo? Rentabilizar y valorar sobre sí toda la gestión que habían hecho tanto él, como Valentín, como Mariano, como Juan Manuel Lago, como José Luis Viñuela, como Manolo Paredes, la arrojó sobre sí. En las elecciones siguientes, ¿qué es lo que ocurre? Que el Partido Socialista, León Romero, saca 15 concejales. Este que está aquí con ustedes, era la primera vez que nos presentábamos en las elecciones, sacamos 5, y el Partido Comunista pasó de 6 a 1, que fue Manolo Paredes. Entonces, los partidos dijeron, oye, ya está bien ir colaborando todos, porque como sigamos colaborando todos, va a haber solo un partido y eso no va a cambiar nunca. Por eso no se hizo. Pero la verdad es que Don Benito creció mucho en esa. Y además surgieron dos cosas absolutamente importantes también, que fueron las emisoras de radio. En Don Benito surgió una emisora de radio generalista, que era Radio 80, y que dirigían mi amigo Pablo Sánchez y mi amigo Pedro Quino. Han sido compañeros míos y amigos míos. Eran jóvenes periodistas que habían terminado, Pablo había terminado periodismo y Pedro había terminado comunicación. Y entonces se montó la emisora Radio 80, que ahora es una radioforma, pero antes era una emisora generalista, y en Villanueva se montó Antena 3. Pero luego en Don Benito surgió otra emisora, que fue Onda Extremeña, que la montó María Victoria Dulce. María Victoria tenía mucha visión comercial y los primeros conductores de Onda Extremeña fueron José Luis Capilla, que todos conocemos, y mi amigo Paco, hermano de María Victoria, y que es una persona a la cual yo he querido muchísimo, que ha sido amigo mío de infancia, de juventud.
En definitiva, no son sino una serie de pinceladas, pero no me quiero extender más porque ya estoy volviéndome pesado. Quiero cerrar únicamente, cuando tomó posesión José Luis Quintana, nuestro alcalde, en esta última legislatura dijo que quería ser el alcalde de los que habían votado a él, de los que habían votado a su partido y de los que no le habían votado. El estilo de la transición fue ese, pero cambiando la preposición. Ser el alcalde para los que me han votado aquí, para los que han votado a mi partido y para los que no me han votado. Porque esa preposición denota actitud de servicio. Y eso fue la transición, ponerse al servicio de los demás. Muchísimas gracias por haber venido, no habéis querido intervenir, pero podría ser la posibilidad. Una pregunta, quizás una anécdota. Ha hablado de Manolo Paredes y yo en Santa María, en la cofradía de la Soledad, pues estábamos en la puerta para salir y había Manolo Paredes y otra persona que habéis estado aquí muy conocida, creo que de las más conocidas. Y claro, la conversación va a salir y estaba diciendo que a Manolo Paredes, Manolo, ¿y tú cómo estás aquí con Fray? Va a salir la procesión, si tú eres un comunista perdido, porque se hablaban bien, y lo que tú decías antes, que a pesar de lo que sea, no había enfrentamiento. Y entonces Manolo Paredes le dio una contestación que a mí me impresionó. Y le dijo, mira, cuando uno tiene necesidad de algo que aquí, en este mundo, no se puede solucionar, acude a Cristo, acude al Señor. Él estaba ya entonces apretadito con las cosillas suyas que tuvo con su enfermedad y el hombre le contestó así. Que fuera comunista o lo que sea, cuando uno se lo apretaba. Manolo es una persona, yo sé que a mí dentro de la vida que yo al fin y al cabo provenía de la Junta Democrática, ella sí había estado luchando en la dictadura, pero bueno, había gente aquí como al final tenemos un partido que era de centro, centro-derecha, pues había gente, yo sé que Manolo Paredes me defendió siempre, acá y para. Yo sé que la amistad que teníamos, el aprecio, el cariño, era muy grande. Sí. Era una persona personal. En todo lugar. Y luego una pequeña cosa con lo de Aurelio Benito Villanueva. Efectivamente es de mucho, hace mucho años. Y una pequeña anécdota también. Yo no sé si entonces, no sé si yo, presidente de la Asociación de Empresarios, o fue antes inclusive, no lo sé, porque no sé cuál fue el motivo. El caso es que creo que fue con Bravo, pues Mariano delegó en él y tuvimos una reunión en el Ayuntamiento de Villanueva. Y estaba entonces, no sé yo si era Maricarmen Serratilla o no lo sé, o el anterior que era que fue el presidente de la Diputación. Bueno, y total, que allí en el Ayuntamiento, por la verdad, entonces todavía había mucho de Don Benito Villanueva y que no nos podemos ver y tal y cual, y Víctor y Flota. Y me acuerdo que al final ya dice Maricarmen, Pedro, no decías tú, decías, digo, sí quería comentar algo. Digo, y es que, mira, aquí estamos perdiendo el tiempo, por ganas que digamos una cosa y otra. Si el tema está en que Don Benito tiene pues 20 y tantos concejales, lo que sea, y Villanueva tiene otros tantos, y Don Benito tiene un alcalde y Villanueva tiene otro alcalde. Si no somos capaces de comprender que tenemos que renunciar en la parte política a la representación, porque habrá menos concejales y habrá un solo alcalde, digo pues, mientras que vosotros, me decía mientras que vosotros y a Mariano no pongáis de acuerdo para que esto avance, es muy difícil que haya avances.
Pues si no, no, muchísimas gracias por haber venido y haberlo